tomaste tu decisión mientras yo tomé la mía. Dame un poquito de tu vida para sentirme más cerquita de tu corazón, más cerquita de tu vida. ¡Esa! ¡Sabor! Hoy sabor, sí. Hoy vinimos con la salsa. Dejamos el tango a un lado. Sí, bueno, pero no por mucho tiempo. No. Esta es una cortina musical de un programa de televisión que se da en un canal de Miami que se llama Telemundo. El programa se llama Decisiones, antes se llamaba Decisiones Extremas y antes Determinaciones. Mira vos. Es un programa que empezó a hacer la televisión colombiana a través de la cadena Caracol y no sé cómo después se pasó a Telemundo y se da en toda América Latina, sobre todo en Estados Unidos, la parte de habla hispana, y son historias unitarias, siempre son problemas así de triángulos y de infidelidades y esas cosas, pero bueno, se llama Decisiones Extremas y el tema creo que también se llama Decisiones o Decisiones Extremas. No sé quiénes son los que cantan, la verdad que no conseguí el dato. Yo no soy. Y bueno, lo traje un poco para vestir a lo que vamos a hablar hoy, que es tomar decisiones. Mira vos, Robati, tomando decisiones. Y muy oportuno además, en mi caso particular. Hemos hablado varias veces de la procrastinación, que justamente es la postergación sistemática en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones. Uh-huh. En la vida vivimos tomando decisiones, algunas pequeñas de corto alcance, otras importantes. Unas acertadas y otras no tanto. Y esos son juicios, si son acertadas o no. Uh-huh. A veces pueden ser acertadas para un momento y desacertadas para otro. El ser humano existe en tanto decide. Correcto. Muchas veces no decidimos porque queremos controlar todo, queremos evitar asumir riesgos, no nos llevamos bien con la incertidumbre, y nos cuesta justamente por ese motivo. Uh-huh. Pero sin acciones, como fruto de esas decisiones, no hay modificación de resultados. Y cada acción y cada decisión pone en evidencia qué compromisos hemos asumido. Podemos evaluar datos, ventajas, desventajas, emociones, expectativas, cada vez que decidimos, pero siempre la decisión es un acto de libertad, es un acto de nuestra libre elección. Siempre implica un proceso previo de análisis y siempre está motivada por un deseo de cambio. O sea, aunque sea mínimo, pero siempre hay algo que queremos que sea diferente y detrás de eso hay una decisión. Uh-huh. Siempre decidir es un proceso, además, no es un acto instantáneo. La otra vez cuando hablábamos de emociones, de respuestas y reacciones, sí. La respuesta es una decisión, la reacción no. La reacción es un hecho instintivo, así, puramente emocional. Uh-huh. En cambio, la decisión es un proceso en donde se busca identificar situaciones, se las valora, se las pondera, se prioriza. Se evalúan qué cosas estamos dispuestos a hacer o a perder con esa decisión que tomemos. Exactamente. Siempre implica elegir un camino. Uh-huh. Y incluye una forma de pensar. Hay gente que es más lógica, más racional, procesa los datos de manera secuencial. Hay otras que son más creativas, más intuitivas, tienen una perspectiva más amplia. A su vez hay otra dimensión relacionada con la ambigüedad y la tolerancia a la ambigüedad. Uh-huh. La ambigüedad como sinónimo de complejidad. Cuando
muchas veces tenemos que evaluar situaciones en donde no está todo cuadradito y claro si es bueno o malo. Muchas veces las decisiones son duras porque hay que evaluar situaciones contradictorias y datos que no se compadecen entre sí. Y hay personalidades o sistemas de pensamiento más tolerantes con la ambigüedad que otros. Stephen Robbins estableció discrimina cuatro modelos distintos de decisiones en base a estas dos dimensiones, ¿no? Al carácter racional o intuitivo y a la tolerancia mayor o menor a la ambigüedad. A ver. Entonces él dice, por ejemplo, está el estilo directivo, que es aquel que tiene una baja tolerancia a la ambigüedad y un modo de pensar totalmente racional. Y ahí están las personas que tienen un alto grado de razonamiento lógico, que son capaces de tomar decisiones rápidas, enfocadas en el corto plazo. Normalmente se manejan con una información mínima y se evalúan pocas alternativas. Esta forma generalmente es buena para salir del paso, para evitar o a veces lograr resultados que se precisa que sean rápidos. O sea, se pondría más en práctica de repente cuando hay una situación límite, una decisión en una situación límite que resolver decís, rápido. Chau, no tengo tiempo. Exacto. ¿Es esto o esto? Y esto es tanto para las organizaciones como para las personas individualmente, ¿no? Después está el estilo analítico, que es aquellas personas que tienen mayor tolerancia a la ambigüedad, se pueden evaluar varias cosas a la vez, pero tienen una forma de pensar totalmente racional. Y les queda la cabeza como un tambor. Claro, lo que necesitan es mucha evaluación, necesitan más información, necesitan considerar más alternativas. Lo que sí tienen es una gran capacidad de adaptación estas personas. Pero se llenan mucho de información a veces y no logran cerrar la decisión. Sí. Porque de tanta información... Deciden igual. Estos son 4 estilos de decidir. No son estilos de no decidir, son estilos de decidir. Los 4 deciden. Tardan un poquito más que los anteriores. Exactamente, obvio. Quizás este tipo de decisión es más para situaciones más largo plazo, más estructurales. Sí, claro. El estilo conceptual, que es aquel estilo que engloba a personas que tienen una gran tolerancia a la ambigüedad y un modo de pensar intuitivo. Estas personas generalmente tienen mucha capacidad para procesar información desde una perspectiva extensa y una elevada capacidad analítica, analizando muchas alternativas. Y estos se enfocan generalmente en el largo plazo. Y tienen facilidad para encontrar soluciones creativas. O sea, conviven con esa contradicción y a la vez son creativos. O sea, generalmente es para lograr soluciones diferentes. O es ideal esto para aquellos casos en donde se probó una alternativa y no funcionó, se probó una segunda, una tercera y ninguna funciona. Es como... está más vinculado al pensamiento lateral, quizás, ¿no? Y después está el estilo conductual, que representa aquellas personas cuyo modo de pensar es intuitivo, básicamente, pero con un grado de tolerancia bajo a la ambigüedad. Generalmente estas personas tienen buena predisposición a trabajar con otras personas, suelen estar abiertas a sugerencias, se preocupan por las personas que están con ellos, y es muy importante para ellos la aceptación de los demás. Sí. Obviamente los 4 estilos son independientes uno del otro, pero las personas más bien pueden ser más o menos encuadradas dentro de uno u otro, pero generalmente una misma persona puede tener un poco de cada una, o predominantemente un estilo y secundariamente otro. Bueno, cuando en PNL hablamos sobre el estilo de elección, que es o self, que es para uno mismo, o others, es que justamente se fija mucho en los demás, y en ese caso sería en el último estilo de elección, que le importa mucho la opinión de los otros, ¿sí?
Entonces en ese caso sería el estilo conceptual, ¿verdad? Conductual. Fíjate que acá en este análisis, ¿cuántas veces vemos en las organizaciones que para decidir algo que es estructural de largo plazo utilizamos el estilo directivo? O sea, lo decidimos ya, así, pim pam pum. Sí. Y estamos decidiendo algo que es de largo plazo. Y a veces, para algo que es de corto plazo, nos sentábamos a analizar y a escuchar opiniones y la realidad nos pasa por arriba. No hay un estilo mejor que otro. Lo que hay son estilos adecuados para determinados hechos y determinadas circunstancias. Justamente, eso te iba a decir. No es que siempre tomemos las decisiones en el primer estilo, que es directivo. O sea, hay veces que amerita así por justamente una situación límite, no nos queda otra que seguir ese estilo. Y en otras oportunidades vamos a tener otro estilo de decisión, ¿sí? Porque tenemos más tiempo como para analizarlo y evaluar los pros y los contras que encontremos. Y sobre todo en una organización en donde hay varios miembros y varias personas afectadas e intereses afectados, está bueno que alguien tenga la capacidad de coordinar estos distintos estilos, porque quizás la mejor decisión sea la que incluya a todos. Y otra cosa que tiene que ver con esto, un modelo de toma de decisiones también, es el que diseñó Edward Del Bono en un libro que se llama 6 sombreros para pensar. Ay, ese me gusta. Que es un sistema bastante creativo, en donde se tienen en cuenta todos los elementos, por lo menos para Del Bono. Y él lo graficó con esto de los sombreros, ¿no? Con 6 sombreros distintos, de distinto color, Sí. que en realidad lo que simboliza es distintas etapas que hay en el análisis de una decisión. Esto obviamente es más propio quizás de las organizaciones, aunque también se podría hacer individualmente, pero es más para más la riqueza de este sistema en el medio de una organización. Y él habla primero de un sombrero blanco, que es el que está integrado por los hechos, los datos fríos, hechos, cifras. O sea, es el momento de neutralidad, de objetividad. Y lo que se hace simplemente es juntar datos. O sea, el momento del sombrero blanco es enfocarse en los datos. Sí. Después hay un segundo sombrero, que es el rojo, que es el de las emociones. Lo que se enfoca cuando un grupo de personas está usando este sombrero es en detectar las emociones que genera esa decisión que se va a tomar. Qué cosas se plantean desde el mundo emocional. ¿Qué emociones aparecen? Exacto, y ponerlas sobre la cancha, ponerlas en evidencia. Después está el sombrero negro, que es el de los juicios negativos. O sea, ver las limitaciones, ver las amenazas que tendría esa decisión. Ese es el sombrero de Basofio, que ve todo mal. Claro, pero desde lo constructivo, no desde la crítica destructiva, sino desde los riesgos que presenta esa decisión, las posibilidades de que salga mal o de que genere resultados negativos. Pero a continuación está el sombrero amarillo, que es el de los juicios positivos, ¿no? Lo que tiene que ver con el brillo. ¿Qué cosas positivas tendría esa decisión? Claro. O sea, el negro serían motivaciones para no hacerlo, y el amarillo serían motivaciones para hacerlo. Inmediatamente después, el sombrero verde, que es el de las alternativas, el de la creatividad, el de las soluciones no frecuentes, no buscadas, o sea, el buscar por otros caminos. Ese me gusta a mí, el verde. Y es un momento también de mucha libertad de pensamiento, de salirse de los moldes, de salirse de lo que ya está establecido. Y por último, el sombrero azul, que es el del control, el momento en donde se procesa toda esa información de datos, de emociones, de juicios negativos, de juicios positivos y de creatividad. Digamos que es el que tiene finalmente la primacía y es el que ordena, el que fija la prioridad y finalmente el que decide, pero con toda esa información previa. E incluso algunos le agregan el séptimo sombrero, la School of Thinking,
tomó el modelo de Del Bono y le agregó un séptimo sombrero, que es rosa y verde con topos azules. ¡Ay, qué fallo! Que es un poco una verificación de lo que ocurrió con esa decisión, como que este sombrero está posterior a la decisión y es como una evaluación de lo que pasó, qué ha ocurrido, qué hemos hecho antes que sea como esto, qué experiencias similares hemos tenido, qué lecciones de ellas podemos aplicar. Esto no lo incluyó Del Bono, ellos lo agregaron como un aporte a este trabajo de Del Bono, que ha dado vuelta al mundo, ¿no? Es algo que se usa mucho en las organizaciones. Pero pasando un poco en limpio, ¿y por qué lo traigo este tema? Porque es un mecanismo interesante, el de los 6 sombreros, como 6 momentos diferentes en lo que es la toma de decisiones, ¿no? Sí, la evaluación de todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y cómo nos focalizamos deliberadamente en cada uno de ellos. Entonces, cuando se habla del rojo, se habla del rojo y no se habla de los otros. Si hablamos de emociones, hablamos de emociones y no hablamos de juicios negativos ni de soluciones. Una de las tentaciones es a veces cuando estamos en el negro, que es lo de los aspectos juicios negativos, sí, es dispararnos enseguida con el de la creatividad, con el verde. Enseguida cuando hay un problema, no, pero eso lo arreglamos de tal manera. No, vamos a hablar solamente de los problemas. Estos minutos que estamos en el negro hablamos solamente de lo que está, no de lo que está mal, sino de las amenazas, de los riesgos, de las posibilidades de que se complique. Sí, pero que están buenas también tenerlas en cuenta para que, si bien los coaches dicen amar la incertidumbre, tener en cuenta que pueden aparecer aspectos que se contrapongan a algo que nosotros queremos llegar, ¿sí? Siempre tenemos algún obstáculo y tener en cuenta, pueden aparecer otros, y puede fallar, decía Tuzán, más vale que sí. Entonces, pero sí tenemos algunos en cuenta, vamos a ir con más recaudos. Creo que está bueno poner un poco, hoy hemos visto el tema de las decisiones desde el lugar positivo de la decisión, ¿no? No desde su versión negativa de la procrastinación, por ejemplo, que es el no tomar las decisiones, sino de lo bueno que es tomarlas. Claro, como proceso de transformación en la vida. Y hemos visto algunas posibilidades o algunos estilos y formas en que esa decisión puede ser más completa y más integradora. Vos podés. Logra todo lo que te propongas. MR Liderazgo y Desarrollo Personal. Responsable Dr. Mariano Robati. Coach ontológico. 4432-8432. www.marianorobati.com.ar